muy contentos de que se estén realizando estas jornadas conjuntamente con la Universidad Católica Argentina. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes, que se sientan cómodos en la casa, y en el nombre de el licenciado Rubén Rebello y el doctor Daniel Veros, agradecerle a todas las personas que han participado armando este importante encuentro. Que tengan mucho éxito y podamos tener unas lindas jornadas. Muchas gracias. Igualmente, muy brevemente, dos palabritas. Para nosotros realmente es una alegría, como decía Elsa, la posibilidad de encontrarnos aquí. Es fundamental que los cristianos asumamos las cuestiones que atraviesan conflictivamente a veces nuestra sociedad. Las cuestiones en donde se dirimen cuestiones tan profundas como la vida y el inicio de la vida humana, que se nos encargan también como posibilidad de asumir una responsabilidad y una participación activa como ciudadanas y ciudadanos en estos debates desde nuestra perspectiva específica, ¿no es así? En ese sentido, simplemente subrayar la relevancia que tiene las temáticas que vamos a abordar a lo largo de estas jornadas. Ustedes se dan cuenta que en nuestro programa todas ellas son cuestiones de carácter candente en la agenda pública, no solamente argentina, sino, yo diría, americana y mundial. Quien leyó hoy los diarios a la mañana pudo tomar rápidamente nota de que la presencia del conjunto de temáticas que vamos a abordar en estas jornadas están al orden del día en la agenda pública. Hoy mismo nos hemos informado de que el Congreso de la Nación ha tratado y ha promulgado una ley de fertilización asistida. En el diario de hoy igualmente se informaba sobre el tratamiento que ha tenido cuestiones vinculadas a la bioética en la última asamblea de las naciones americanas, de la OEA, donde la temática del aborto, por ejemplo, tuvo una relevancia fundamental. Es decir, las cuestiones que estamos tomando en este momento, dejándonos desafiar, motivándonos a reflexionar, son de suma relevancia y un desafío para nuestro testimonio como ciudadanas y ciudadanos con una determinada inscripción, en nuestro caso en la tradición de la fe cristiana. Así que bienvenidos, estamos invitados todos a ser protagonistas de ese debate, de ese compromiso, no solamente quienes hoy nos inspiren con su trabajo y con su reflexión. Ellos moverán algo en nosotros que estará, digamos, en nosotros, en nuestro desafío de ser sujetos activos en esta deliberación pública. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias por recibirnos en su casa. Todo cristiano en la casa de otro cristiano es un hermano, así que así nos sentimos, como en la propia casa. Un poquito brevemente el backstage de todo esto. En realidad, Daniel y yo, el papá de él y mi mamá son primos hermanos. Las familias muy numerosas, cada uno hizo su historia por un lado. La tía de él sigue en contacto con mamá y en un momento dijo, ¿sabes qué? Hay un sobrino de fulana de tal que está con los evangélicos, si quiere en algún momento tomar contacto con vos y enseña teología. Bueno, y un día hicimos eso, nos pusimos de acuerdo, él tuvo la amabilidad de venir a visitarme al Instituto de Bioética ahí en Puerto Madero, y a partir de ahí empezamos a pensar la posibilidad de que, ya que hay tantas cosas que nos unen,
sobre todos estos temas fundamentales como la vida, ¿por qué no hacer algo juntos y como cristianos dar testimonio de nuestro compromiso con la vida recibida como un don de Dios al cual tenemos que proteger? Y esto se hizo. Surgen así estas primeras jornadas ecuménicas, en este sentido, de todos, que implican a todos, que tocan el corazón de cada uno y que cada uno puede hacer su aporte enriqueciéndose. Los católicos en la defensa de estos temas somos un poco pudorosos con el tema de la palabra. Muchas veces he estado en mesas con hermanos de otras confesiones y yo noto que los evangélicos en general son muy firmes en la palabra. Nosotros somos más poderosos, quizás vamos a argumentar más desde el derecho, desde la medicina, desde esos aspectos, porque la verdad es que muchas veces nos dicen, bueno, usted dice así porque es cristiano. Y ahí entonces argumentamos desde otro diálogo. Pero no hay que tener pudor de la palabra si nosotros somos hijos de la palabra. Así que me parece que el aporte que puedan hacer ustedes, el aporte nuestro respecto de la cosa así más dura, científica, este encuentro seguramente que va a fructificar, porque es el viejo encuentro entre un Dios fecundo y su pueblo que quiere anunciar la buena nueva. Así que me alegro mucho de que este lugar, en este ámbito de oración, sea esta primera jornada ecuménica, y ahora que hablen los que tienen que hablar. Y todos nosotros nos vamos a enriquecer y después nos vamos a enriquecer mutuamente con los aportes. Así que muchas gracias. Gracias, Rubén. Invito entonces a nuestros panelistas, conferencistas, a acercarse. Tomar asiento. En primer lugar, quiero presentarles al doctor Daniel Alejandro Herrera. El doctor Herrera es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es decano de la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Director de la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana de la Facultad de Derecho de la UCA. Académico de número de la Academia del Plata. Miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional Ciencias Morales y Políticas. Profesor ordinario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Profesor ordinario titular de Derecho Civil en la Facultad de la UCA. Autor del libro La noción de derecho en Villey y Kalinowski, editado en Buenos Aires en el año 2000. Veo acá que es un autor enormemente fecundo, La persona y el fundamento de los derechos humanos, editado en 2012 por la UCA, compilador del libro Ley Natural y Multiculturalismo, compilado en las actas de las segundas jornadas internacionales de Derecho Natural, 2008 de la UCA, compilador del libro Ley Natural y Legítima Laicidad, de las actas de la Cuarta Jornada Internacional de Derecho Natural en 2010, coautor del libro La argumentación jurídica, problemas de concepto, método y aplicación, edición a cargo de Muñoz y Portela, editado en Santiago de Compostela en 2004, coautor del libro La argumentación de los operadores jurídicos, editado en 2005 también por Educa, y autor de artículos en revistas especializadas. El doctor Herrera entonces va a abordar la temática que nos propusimos hoy, que es justamente la de los dilemas éticos y morales al inicio de la vida humana, desde la perspectiva que le es propia como abogado y jurista. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación al ICEDET y también al Instituto de Bioética de mi universidad. Realmente, como han dicho antes, estos encuentros son muy importantes por la dimensión ecuménica, y creo que el camino, como es el que explicaban recién, ¿no?, del diálogo y de la comunión en algo que en realidad tenemos más cosas que nos unen que las que nos dividen. Por lo tanto, tenemos que tratar de incentivar estos encuentros para buscar ese camino común que tiene como fundamento la fe en el mismo Dios, ¿no?, en el mismo Salvador. Así que nuevamente muchas gracias por esta invitación. Yo voy a abordar el tema del Estatuto del Embrión Humano, de acuerdo a lo que me pidieron los organizadores. Y el punto de partida metodológico para tratar cualquier tema es delimitar correctamente la cuestión, acotar el objeto que vamos a abordar, en otras palabras, de qué vamos a hablar. Este objeto, como decía, es el estatus del embrión humano, o dicho de otra manera, el estatus del ser humano en estado embrionario. Si bien está bien dicho, y remarco esto, está bien dicho de las dos maneras, la primera expresión, embrión humano, pone como sujeto de la expresión, como sustantivo, al embrión, que se refiere al estado de desarrollo de un ser, estado embrional. Y como adjetivo, el calificativo de humano, que por su parte se refiere al tipo de ser, o sea, a su esencia o naturaleza. Mientras que la segunda expresión, ser humano en estado embrionario, pone como sujeto, o sea, sustantivo, al ser humano, o sea, al ente, que es sustrato o sustento en el que resalta su condición humana. Y como adjetivo, al estado embrionario en que ese ser humano se encuentra en ese momento. En lo personal, prefiero esta segunda expresión porque se centra más en la condición humana del ser, en otras palabras, en su esencia o naturaleza, a la que añade su estado o etapa de desarrollo para diferenciarlo del mismo ser humano en otras etapas. Sin perjuicio que utilizaré también la primera expresión, embrión humano, por ser la que se ha generalizado, siendo también correcta como lo señalé anteriormente. Hecha esta aclaración previa, metodológica, podemos decir que en principio nadie negaría el estatuto de persona al ser humano en la plenitud de su vida consciente. Por tanto, esta cuestión se recrudece especialmente cuando se refiere al comienzo y al final de la vida humana, al estatuto del ser humano en estado embrionario y al estatuto del ser humano en estado terminal o con pérdida de la conciencia. En esta oportunidad abordaré el primer problema, el estatuto del embrión humano, y la otra cuestión quedará para otra ocasión, si Dios quiere. Voy a dividir rápidamente la presentación en tres partes. El estatuto puede ser considerado o abordado desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista filosófico, antropológico, y desde un punto de vista ético y jurídico. Serían las tres partes de la cuestión. La primera, el estatuto biológico del embrión humano, o del ser humano en estado embrionario. El comienzo de la vida del ser humano
no depende de la determinación arbitraria ni de la moral ni del derecho. Es una realidad biológica y por tanto es competencia de la biología conocer cuál es ese momento. La ética y el derecho se tienen que fundar sobre el dato biológico de la existencia de una vida humana. Como no soy biólogo, sino jurista y filósofo del derecho, por lo menos trato de serlo, voy a remitirme a las conclusiones de la biología respecto al inicio de la vida humana. Trataré de ser descriptivo, porque no soy, como dije, científico en esa materia. Trataré de describir lo que dicen los biólogos, aunque a veces es difícil en estas cuestiones no interponer algunas valoraciones o cuestiones que están relacionadas, ¿no? A esto, si me permiten un paréntesis, una pequeña anécdota, dicen que una vez Miguel de Unamuno, que todos lo conocen, tuvo una fuerte discusión pública con una persona y entonces le dijo: usted es un estúpido. Y esta persona le dice: no le permito, usted me está ofendiendo. Y Unamuno le contesta: no, yo no lo estoy ofendiendo, lo estoy describiendo. Entonces, a veces entre las descripciones y las valoraciones, la línea o el límite es muy delgado. Volviendo, sin perjuicio de lo dicho, y aunque me adelante un poco a la cuestión jurídica, voy a partir de un análisis que hace el último fallo de la Corte Interamericana de Justicia del 28 de noviembre de 2012, en el caso Artavia Murillo y otros, sobre fecundación in vitro, contra Costa Rica, porque aquí la Corte va a hacer un análisis de la cuestión científico-biológica y a partir de ese análisis va a resolver. Dice la Corte, esto tiene que ver con lo que decía en la presentación de la actualidad de todos estos temas en la agenda pública. Leo lo que dice el fallo. La Corte observa que en el contexto científico actual se destacan dos lecturas diferentes del término concepción. Todos dicen la vida comienza desde la concepción. Bueno, pero ¿qué quiere decir concepción? Una corriente entiende concepción como el momento de encuentro o de fecundación del óvulo por el espermatozoide. De la fecundación se genera la creación de una nueva célula, el cigoto. Cierta prueba científica considera al cigoto como un organismo humano que alberga las instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. Otra corriente entiende concepción como el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero. Lo anterior, debido a que la implantación del óvulo fecundado en el útero materno facilita la conexión de la nueva célula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno, que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión. Asimismo, otras posturas, dice el fallo, resaltan que la vida comenzaría cuando se desarrolla el sistema nervioso. Fin de la cita. Después de todo este análisis, la Corte, en su conclusión, en su resolución, se inclinará por la postura de la implantación. Dice, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la concepción, en el sentido del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención, que es aquel que dice que es persona desde la concepción el ser humano. Además es posible concluir, continúa, de las palabras en general, porque ese artículo dice que en general se lo considera persona, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental, o sea que se va adquiriendo con el correr del tiempo, según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Hasta aquí el fallo de la Corte. Por su parte, el Tribunal de Justicia de Europa, que sería el par de la Corte Interamericana aquí, en la sentencia que resolvió una petición de decisión prejudicial planteada por la Corte Federal de Justicia de Alemania, vinculada con la interpretación de la Directiva Europea 98/44, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y la anulación de una patente alemana relativa a células progenitoras neuronales derivadas de células madres embrionarias, en su sentencia dice: constituye un embrión humano todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura, o sea, clonación, y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Fin de la cita. Como vemos, dos sentencias emanadas por los más altos tribunales regionales de América y de Europa de derechos humanos llegan a conclusiones totalmente distintas en cuanto al inicio de la vida humana y al estatuto del embrión humano. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Aquí reside el quid de la cuestión. Si la vida humana comienza con la fecundación, desde el primer instante estamos en presencia de un ser humano que merece y exige ser tratado como persona. En cambio, si la vida humana comienza en el momento de la implantación, o incluso más adelante con la aparición del sistema nervioso, queda pendiente definir qué tipo de ser vivo existe entre la fecundación y la implantación o la aparición del sistema nervioso según el caso. En uno y otro caso, no hay duda que si no se implanta ese embrión, no podrá desarrollarse como ser humano. Todavía no existen máquinas gestadoras al estilo de Un Mundo Feliz de Huxley, la famosa novela de ciencia ficción. Aunque ya sea humano desde la fecundación, o no lo sea todavía según sostienen los partidarios de la implantación, si tomáramos este segundo caso, la siguiente pregunta que se impone es si el ser fecundado extrauterinamente a través de la unión de gametos humanos antes de su implantación no es un ser humano, entonces, ¿qué es? Es la pregunta obvia. ¿Es un ser vivo no humano? ¿Es una cosa? ¿Es un bien que puede ser objeto de dominio? Ahora bien, en biología, otra pregunta que podemos hacernos, ¿las definiciones dependen de opiniones o de verificaciones científicas? Biológicamente la realidad será lo que es independientemente de las distintas opiniones, verdaderas o erradas, que tengamos sobre ellas. En otras palabras, será verdadera aquella opinión que coincida con la realidad biológica y errada la que no. Como dicen Serra y Colombo, dos prestigiosos biólogos, el nivel fundamental de organización de la naturaleza viviente es la célula, es la primera base.
Esta constituye el elemento más simple pero esencial del viviente. Es la unidad biológica de estructura, función y reproducción. Esta forma individual se denomina organismo. Es la forma de vida que representa la integración, la coordinación y la expresión última de las estructuras y de las funciones del ser viviente. Y lo que hace un ser singular, y que lo hace un ser singular y no otro de su especie. Aunque la forma plenamente desarrollada de un organismo, en el caso de un organismo adulto, se completa únicamente en la fase madura de su ciclo vital, sin embargo, esta ya existe desde el inicio del propio ciclo, o sea, desde la generación, y constituye la base de la unidad de cada ser viviente para toda la vida. Cada organismo multicelular que se reproduce sexualmente inicia su ciclo vital como un organismo constituido temporalmente por una sola célula. Sería el embrión unicelular o cigoto. La fecundación y lo que acontece a partir de ella es por lo tanto un acontecimiento que puede ser verificado empíricamente por la ciencia moderna. En efecto, es pacíficamente aceptado en biología que a partir de la fecundación del óvulo comienza el ciclo vital de un nuevo organismo que responde a los caracteres genéticos y morfológicos de un ser humano y se desarrolla por medio de un proceso continuo donde cada etapa es necesaria, no pudiéndose prescindir de ninguna. Así, por ejemplo, es reconocido incluso por el célebre informe Warnock, que lleva ese nombre por la doctora Warnock que presidía el comité, dictado en 1984 en el Reino Unido por el Comité sobre Fertilización Humana y Embriología, que sin perjuicio de ello, de decir esto de que toda etapa es necesaria en este continuo, determina arbitrariamente la legitimidad de la investigación con embriones humanos a los que denomina preembriones hasta el día 14, en que aproximadamente se produce la implantación, y hasta el cual puede dividirse en 2 embriones en el caso de los gemelos monocigóticos. Al respecto, podemos decir que mediante el recurso de no nombrar a las cosas por su nombre, embrión humano, o más bien, como dijimos al principio, ser humano en estado embrionario, se inventa una palabra, preembrión, que por una parte no dice nada, ni especifica el estatuto biológico del viviente que designa. En todo caso dice que es algo que está previo al embrión, pero no dice qué es. Y por otra, oculta la verdadera identidad del nuevo ser humano y de su estado. Por eso, el famoso genetista Lejeune, en un fallo que había sobre congelamiento de embriones en Estados Unidos, Davis versus Davis, dice, como perito en ese fallo, que antes del embrión lo único que hay son los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Una vez unidos, lo que existe es un embrión, no existe otra cosa anterior. Por lo tanto, la localización del embrión al implantarse en el útero no modifica biológicamente su naturaleza y por tanto es idéntico al embrión preimplantado. Por lo tanto, en la fusión cromosómica de los gametos comienza a operar como una unidad una nueva célula humana, el cigoto, dotada de una nueva y exclusiva estructura informacional que constituye la base de su desarrollo posterior. Desde ese mismo instante, simultáneamente, y remarco, simultáneamente, queda constituido el código genético de ese nuevo ser, lo que se llama genotipo, y comienza el ciclo vital con la interacción del genotipo con el ambiente físico, químico y biológico, lo que se llama científicamente el fenotipo. Todo lo que sucede a partir de ese instante es parte del desarrollo de un único e idéntico ser.
En consecuencia, no se puede distinguir entre individualidad genética estática e individualidad fenotípica o de desarrollo, pues necesariamente van juntas, siendo justamente la forma dinámica, diacrónica o fenotipo, que se deriva y contiene al genotipo como forma estática sincrónica, lo que constituye la individualidad, o sea, la existencia de un nuevo individuo de la especie humana, Homo sapiens, con su propia identidad biológica. Ahora bien, no podemos pedirle a la biología que tenga una respuesta a todos los problemas que surgen a partir de esta constatación, pues hay determinados elementos del estatuto del embrión humano, por ejemplo, la presencia de un alma espiritual, que no pueden ser verificados empíricamente por las ciencias positivas como la biología, por no formar parte de su objeto ni ser accesibles a su método. Por otra parte, tampoco es comprobable por las mismas ciencias positivas, por idénticas razones, la inexistencia de un alma espiritual. O sea, en este aspecto la biología no puede decir nada, ni que hay ni que no hay. En consecuencia, es competencia de la filosofía y de la teología discernir a partir del dato biológico cuál es el estatuto ontológico del embrión humano y desde cuándo podemos hablar de un nuevo ser humano, en un nuevo ser humano, de la presencia de un alma espiritual. Tampoco es competencia de la biología determinar si el embrión humano es persona, no es parte de su objeto ni de su método, cuya respuesta en el plano ontológico, como vimos, es requerida a la filosofía y a la teología, sin perjuicio de su consideración moral y jurídica. En efecto, así como las primeras consideran este estatuto en el plano del ser, por el cual el hombre es persona en tanto es una sustancia individual de naturaleza racional, conforme a la clásica definición de Boecio, la moral y el derecho lo consideran en el plano del deber ser, en que se dan ambas ciencias prácticas y así determinan cómo debe ser tratado y reconocido moral y jurídicamente el hombre. Segunda parte, el estatuto antropológico del embrión humano. Al respecto, la respuesta a esta pregunta varía según cuál sea la concepción de hombre que tomemos. Una cosa es si la abordamos desde la concepción clásica de unidad sustancial de cuerpo y alma, corpus et anima onus, por la cual definimos al hombre como animal, género, racional, que sería la diferencia específica que nos distingue de los otros animales. Y otra, si lo hacemos desde otras concepciones, ya sean espiritualistas, al considerar que el hombre se identifica con su alma espiritual unida accidentalmente a un cuerpo. Esta era la concepción de Platón, por ejemplo, que se distingue de la anterior, que era la concepción de Aristóteles. O materialistas, que no distinguen una diferencia cualitativa u ontológica entre los animales y el hombre, sino más bien una diferencia de grado. De la misma manera, hoy podemos también distinguir en sentido amplio claramente dos concepciones de la persona humana. Una ontológica, que identifica a la persona humana con el ser humano que subsiste y que constituye el sustrato o soporte ontológico de las funciones vitales que lo manifiestan, y por lo tanto también de los derechos y deberes fundamentales que ese ser humano posee. Y segunda, una funcional, que es toda concepción reduccionista que identifica la noción de persona humana con alguna función vital del ser humano o con alguna forma de consenso, que asimismo constituiría la base de sustentación de los derechos y deberes reconocidos públicamente. En consecuencia, para estos últimos, la personalidad es un atributo que se adquiere o se pierde con prescindencia del ser humano que subyace. Se puede adquirir esta personalidad y se puede perder en un futuro. Así, por ejemplo, para Engelhardt, un famoso bioeticista,
Los embriones, los fetos, los neonatos, los deficientes mentales profundos y los enfermos comatosos no son personas y por tanto no serían sujetos de derecho. Lo mismo sucede con Singer, otro famoso científico, que además le reconoce personalidad a ciertos animales, como los monos, al igual que otros autores como Tolley. Respecto a las distintas variantes del funcionalismo por el cual se define el estatuto de la persona humana a partir de alguna función vital, como ser la conciencia, podemos decir junto a Possenti, un filósofo italiano, cito: en esta posición se hace lugar a un equívoco filosófico, muy notable, que consiste en la disolución de la sustancia y de su realidad, en su concomitante transformación en el concepto de función u operación. El equívoco al que aludimos consiste fundamentalmente en identificar el orden del ser con el orden del obrar, disolviendo totalmente el primero en el segundo. De esta manera la sustancia no tiene su raíz en el acto de ser, o sea, de que algo que está, que es o que existe, sino en el proceso de capacitación operativa, y según sea la escuela filosófica se hará hincapié en un tipo de operación o en otro: autoconciencia para unos, el campo relacional para otros, el social, el productivo, el técnico, etc. Una vez abolido el desnivel que hay entre la sustancia, existencia, y las funciones, operaciones, el sujeto individual es entendido como función en acto que se expresa en una suma de operaciones, pero no como un acto primero del ser, de una sustancia que constituye el lugar o punto de consistencia o impresión de todos los otros actos, que serán considerados actos segundos u operaciones, y que los hace posible y los sostiene. La filosofía del ser advierte que el orden del obrar depende del orden del ser. Y aquí cita un principio clásico de la filosofía clásica: operari sequitur esse, el operar sigue al ser. De manera que para el análisis del primero sea útil conocer algo del segundo. Y que en los entes finitos los dos órdenes no se identifican. El ente finito no se identifica nunca con sus operaciones. Puede existir, aunque todavía no pueda operar en determinadas facetas. Esto solo sucede en el acto puro, o sea, en Dios, donde el ser y el obrar, el conocer y el amar son lo mismo. Fin de la cita. Por eso, de conformidad a lo afirmado por Carlo Wojtyla, en su libro Persona y Acto, escrito antes de ser papa, el sujeto o supósito humano que tiene el acto primero de ser a través de su alma como forma sustancial es persona. Ese acto es personal y por lo tanto el sujeto del acto es una persona. Y como tal es sujeto de todo el actuar, de todo el operar, y también agrega Wojtyla, cosa que no se encuentra en otros autores, es también el sujeto de todo lo que le ocurre o le acontece, tanto en su dimensión corporal como espiritual. Y este es el supuesto del embrión humano o del ser humano en estado embrionario. Es más lo que le acontece todavía que lo que logra, más allá de que hay un operar propio de la biología en la división celular, etcétera, de todo el proceso de gestación. En consecuencia, el estatuto de persona no se define por la función vital o el obrar que se sigue de ella, sino por la sustancia como el supósito en que la soporta, como la hipótesis portadora de la esencia u ousia, o sea, por el ser, ese. Ahora bien, al afirmar esto, estamos en la concepción clásica. No sé cómo estamos de tiempo.
como más. Bueno, entonces voy a saltear alguna parte para ir ya cerrando. Creo que con lo que dije hasta aquí podríamos cerrar esta segunda parte y pasar directamente a la tercera para terminar, que sería el estatuto moral y jurídico del embrión humano. La respuesta a esta cuestión dependerá de cuál sea la postura que adoptemos respecto a la concepción de la persona, ya sea ontológica o funcional, como dijimos antes. Para los partidarios de la concepción funcionalista de la persona, todo su razonamiento se basa en la distinción entre persona, concepto construido moral y jurídicamente, y ser humano, concepto descriptivo biológico. Recordemos lo que decía Unamuno de la descripción, ¿no? Por ejemplo, según Engelhardt o Harris, el argumento sería el siguiente: dado que desde una perspectiva moral secular, o más bien secularista, el embrión o el feto, aunque son seres humanos, no niegan su humanidad, algunos autores como Thompson o Tolley sí, no son personas en tanto no son agentes morales, tampoco, por lo tanto, serían sujetos de derecho, ni titulares de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho básico a la vida. En consecuencia, no hay ningún impedimento ético o jurídico respecto tanto de la experimentación con embriones como de la procreación asistida, como sucede con la ley que se acaba de aprobar, de la crioconservación como del descarte de embriones, salvo aquellos que surjan de la consideración que tengan respecto de ellos las personas en sentido estricto y que como consecuencia de ellas se transformen en personas estas en sentido social. O sea, si hay, dicen, personas adultas que quieren esos embriones, entonces esos embriones son merecedores de respeto como tales, pero porque lo quiere el adulto, o sea, no porque sea persona en sí mismo. Solamente se reconoce el derecho a la vida en las personas, en cambio las prepersonas, cigotos, embriones y fetos, no tienen per se dicho derecho, aunque no se desprenda que se lo pueda tratar de cualquier manera. En consecuencia, tanto los beneficios como los perjuicios sobre una prepersona son beneficios o perjuicios considerados a futuro respecto a la persona que será. Ahora bien, en caso que el perjuicio sea la muerte, como sucede en el aborto, no se considera o no se puede considerar un daño a la persona que será, porque esa persona ya no existe y nunca más existirá. En cambio, si se lo daña pero no se lo mata, ese daño a futuro es injusto porque afecta o puede afectar a una persona futura. Esto significa, como salta a la vista, una grave incongruencia, pues mientras que es reprobada una conducta menos grave, no lo es la más grave. O sea, si lo daño pero no lo mato, puedo tener problemas. Si en cambio lo mato, me saco el problema de encima. Por lo tanto, se ve la paradoja. En caso que se produzca el daño, es preferible matar al embrión o feto, que no es persona, que dejarlo nacer y que de esta manera se consolide el daño en una persona en sentido estricto, o sea, que nazca y que tenga secuelas por las cuales pueda reclamar daños y perjuicios. Esta conclusión es reprochable tanto ética como jurídicamente por su evidente desprotección de la vida humana anterior a la etapa consciente. Un caso especial, voy también salteando, lo constituye Ronald Dworkin, filósofo del derecho recientemente fallecido hace un par de meses, que a diferencia de otros como Singer,
parte de la consideración de la sacralidad de la vida humana. Lo que hace lamentable, dice Working, que una vida humana, una vez empezada, termine prematuramente. Este sería para él el argumento autónomo para utilizar en este caso. Y descarta el planteo de la determinación previa del estatus de persona, deducido del estatus biológico humano, para justificar o no el aborto, lo que él llama un argumento derivado. Pues, independientemente de la respuesta a la cuestión del estatuto del embrión o feto, la vida humana en cualquier estado tendría un valor intrínseco, consistiendo el debate en la diferente interpretación que cada persona, grupo o religión tiene respecto de este valor. Como hay diferencias de interpretación sobre el valor intrínseco que todos le reconocen a la vida humana, el principio aplicable es que la decisión que se tome debe ser personal, dice Working, no debiendo el Estado interferir y mucho menos penalmente. Fundado esto en la libertad de conciencia y en la consecuente responsabilidad. Esto hace que en última instancia el argumento coincida con el vertido en su momento por el juez Blackmun en el famoso fallo Roe versus Wade, que incluyó el aborto en Estados Unidos en 1973 de la Corte Suprema, por el que declaró que una mujer embarazada tiene un derecho constitucional a la privacidad en materia de procreación y que ese derecho general incluye el derecho al aborto si ella y el médico deciden a favor del mismo. Añadió que las razones que pueda tener un Estado para anular este derecho criminalizándolo no constituían razones imperativas durante los dos primeros trimestres del embarazo, o sea, hasta los 6 meses, y concluyó que un Estado no podía prohibir el aborto durante ese periodo. El argumento es falaz, lo que no significa negar que exista un derecho a la privacidad, en cuanto tiene que existir una esfera íntima de la persona que esté fuera del alcance de la regulación del Estado y además tiene que estar protegida por el Estado, sino que más bien lo que afirma, o lo que se afirma, es que en este caso no se da, porque además de la privacidad de la mujer, se encuentra involucrada otra vida, de otro ser humano que no es la mujer. Por eso, si bien es cierto que el derecho no abarca toda la amplitud de las conductas morales, es cierto que es un mínimo de moralidad pública y en el cual la protección de la vida humana necesariamente tiene que constituir la parte nuclear de dicho mínimo. En cambio, y ya en el último casi punto, en la concepción ontológica de persona podemos distinguir un aspecto teórico y un aspecto práctico de la cuestión. Desde un punto de vista teórico, la concepción tradicional considera que todo hombre es persona, en tanto es una sustancia individual de naturaleza racional, sin perjuicio que podamos discutir el tema de la animación, tema que no abordé por razones de tiempo. En cambio, desde un punto de vista práctico, ético-jurídico, en la misma concepción tradicional, todos coinciden en que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona. En otras palabras, el estatuto biológico y antropológico del ser humano en estado embrionario es fundamento de la eticidad y juridicidad con la que tiene que ser reconocido y tutelado. El estatuto ético-jurídico de la persona contempla tanto al sujeto moral como al sujeto jurídico titular de derechos y deberes, como a su dignidad, por la que es merecedor de consideración y respeto por parte de los demás. En este sentido, no lo voy a leer para no demorar más,
Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, sin entrar a definir el tema de la cuestión ontológica, rescata el tema del estatuto moral del embrión humano, que debe ser tratado y respetado como persona por la sola probabilidad de que estemos en presencia de una persona humana, aunque no tengamos la certeza científica. Lamentablemente, en el plano jurídico hay recientes fallos contrarios al estatuto del ser humano en estado embrionario, como el mencionado al principio de la Corte Interamericana, o el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fall sobre la interpretación del artículo 86, inciso segundo del Código Penal, donde en lugar de declarar la inconstitucionalidad de la norma legal contraria a la Constitución, declara inconstitucional su interpretación restrictiva, aplicada solamente en caso de violación de un incapaz, y proclama compatible con la Constitución, incluyendo todos los tratados incorporados en 1994, su ampliación al caso de todas las mujeres violadas, cambiando incluso el tipo penal, originariamente pensado como aborto eugenésico. Así fue creado a principios del siglo pasado, con una clara fundamentación racista. Lo que se quería evitar es que naciera un nuevo ser producto de una mujer idiota o demente, así lo dice textualmente el artículo 86. Y lo quiere transformar en aborto por violación, lo que no solamente va en contra de una sana interpretación constitucional, porque iría en contra de lo que dispone la Constitución y los tratados, sino también respecto de la norma penal, que debe circunscribirse al tipo establecido en la ley sin posibilidad de ampliación por vía hermenéutica o de interpretación. En derecho penal el tipo tiene que ser preciso, el tipo es la calificación jurídica del delito. Como también sucede en el proyecto de Código Civil, que de manera sorprendente no fija un momento del comienzo de la existencia de la persona humana, sino dos. Este proyecto que está en el Congreso distingue si la persona fue concebida en el seno materno, donde comienza con la concepción, sin entrar a decir cuándo es la concepción, o extrauterinamente por la llamada reproducción humana asistida, donde el momento se posterga hasta la implantación. Entonces pareciera como que, sin decirlo, identifica la concepción con la fecundación, porque lo distingue del otro que dice claramente con la implantación. O sea, si se trata de un mismo ser humano, su comienzo no puede ser sino uno, igual para todos los seres humanos, independientemente de cómo fueron concebidos. Bueno, hago una reflexión final y un minuto termino. Conclusión: a diferencia del funcionalismo, que identifica la noción de persona humana con alguna función vital del ser humano o con alguna forma de consenso, solo desde la concepción ontológica, inspirada en la filosofía realista clásica, se puede defender la vida humana, al ser humano portador de esa vida y a la persona humana que se identifica con ese ser humano. Desde el primer instante de su fecundación, concepción, o sea, entendida como fecundación, y hasta el último instante de su muerte. Esto es posible porque esta concepción filosófica tiene sólidos fundamentos. Primero, metafísicos, en el ser como realidad básica y fundante. Segundo, antropológicos, en el ser humano como unidad sustancial de cuerpo y alma. Tercero, éticos, en la ley natural por la que conocemos los primeros principios del obrar humano y en la dignidad humana. Cuarto, jurídicos, en la persona humana como sujeto radical del derecho y de los derechos, en tanto especificidad jurídica de su concepción ontológica.
Por eso se trate de un hombre en potencia, de un hombre en acto con facultades en potencia, es un ser humano, biológica y ontológicamente, y tiene la dignidad de persona humana, debiendo ser respetado moral y jurídicamente como tal, porque el hombre, la persona humana, es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma, desde la eternidad, en el tiempo y para la eternidad. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Herrera su intervención. Luego vamos a dar la posibilidad de extender algunas preguntas para generar la posibilidad de profundizar ciertos aspectos de las ponencias y el debate en la medida que tengamos el tiempo. Por eso rápidamente paso a presentarles a ustedes a nuestro segundo expositor. Se trata del doctor Darío Barolín. Darío tiene 43 años, está casado y tiene... ¿Cuántos hijos, Darío? 2 hijos. Darío es pastor de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. Es actualmente secretario ejecutivo de la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina, AIPRAL. Es licenciado en Teología por el Instituto, por el ICEDET, 1996. Tiene una maestría en Teología en el Princeton Theological Seminary de 1997. Tiene un curso intensivo de interculturalidad en la Universidad Libre de Ámsterdam en el año 2000. Es doctor en Teología por el Instituto Universitario ICEDET en el 2010 en el área de Antiguo Testamento. Es profesor invitado del Departamento de Biblia de esta casa de estudios. Quizás valga la pena, Darío, el tema de tu tesis doctoral. Es una lectura narrativa de las alianzas de Éxodo 19 a 40. Nada que ver con este tema. Muy bien, Darío, vamos a escuchar a Darío que justamente desde la perspectiva de su propia disciplina, que es la teología y la exégesis del Antiguo Testamento, va a abordar la temática de cómo se inscribe en el relato antiguo testamentario y en la perspectiva bíblico-teológica la cuestión del origen y del inicio de la vida. Buenas tardes. Bueno, les cuento que esto ha sido una tarea fecunda personalmente, porque cuando no es el tema de uno, no es el campo de uno, uno entra sin miedo, digamos. Y lo primero que intenté hacer, como dijo el doctor, es definir el campo. Y el problema es que me sentía que si definía el campo, o me dejaba definir el campo y la pregunta por lo biológico, quedaba entrampado. Porque justamente si yo definía la búsqueda del texto bíblico desde la pregunta que plantea las ciencias, quedaba sin respuesta, porque el texto bíblico no está interesado en la pregunta del cuándo, que es la pregunta que domina justamente la discusión biológica y médica. Entonces, de alguna manera, el punto de vista que yo voy a dar es desde otro lugar, digamos, ¿no? Es decir, ver cómo la Biblia hebrea entiende y ve el tema de la vida, ¿no? Y les cuento algo breve. Ustedes saben que cuando uno tiene hijos, uno de los dramas de este tiempo es el uso de la computadora, ¿no? Entonces, y más cuando tiene un padre que antes de sentarse a escribir pasa varios días con el título puesto en la pantalla y no escribe nada, digamos, ¿no? Simplemente está el título ahí,
y uno lee y toma nota y eso, ¿no? Y cuando puse el título, el debate en torno al comienzo de la vida humana, mi hijo Juan, de 11 años, viene y me dice: papá, ¿va a escribir sobre Darwin o Adán y Eva? ¿No? Y yo me reí, digamos, ¿no? Porque uno como padre normalmente menosprecia lo que los hijos dicen, ¿no? Pero en realidad lo que él estaba marcando, que es algo que ustedes lo van a oír ahora, es de alguna manera esta continuidad ancestral que existe en la vida humana y cómo la Biblia hebrea entiende esto, ¿sí? Entonces, yo voy a esquivar, gracias a que el doctor lo hizo, lo que yo titulé un sobrevuelo a la mirada científica, donde de alguna manera describo cuáles son los distintos puntos que las ciencias médicas y biológicas datan como el comienzo de la vida. Y lo que voy a entrar es a decir dos cosas. Una mirada de la fe cristiana no puede ignorar lo que la ciencia trae, ¿sí? De hecho, la tradición sapiencial es un interesante ejemplo de cómo los avances en el conocimiento humano llevan a repensar algunas concepciones teológicas. Un ejemplo concreto es la reflexión que el libro de Eclesiastés hace sobre Proverbios. Es decir, hay afirmaciones en el libro de Proverbios que la experiencia humana lleva a que sean repensadas en el libro de Eclesiastés. No obstante, vale recordar que junto con la información, unamuno, la ciencia también aporta su filosofía, su método, su teoría y también sus límites. En el caso puntual de este tema, y dada la especificidad de la pregunta médica científica, la perspectiva para mí es demasiado biologicista. Desde la tradición bíblica me parece que hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, resaltar que el marco cultural en el cual se da la tradición bíblica tiene que ver con que los relatos bíblicos sitúan casi constantemente a sus personajes en un constante peligro y temor de extinción. Los relatos de la familia de Abraham y Sara y sus peripecias en medio de la infertilidad y el hambre son un ejemplo claro de esto. La bendición y mandato de Génesis 1:27, aquella que dice: y los bendijo Dios y les dijo Dios, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, deben entenderse justamente en ese marco, y la no procreación pone justamente en riesgo la continuidad del pueblo y por lo tanto aparece como un aspecto esencial de la vida del clan y de la nación. Vinculado a esto, la esterilidad, que en la Biblia hebrea siempre aparece vinculada a la mujer, pone en riesgo la continuidad de la vida propia del clan. Es interesante decir que la mujer es generalmente valorada por su capacidad procreadora y en función de esto es apreciada. El caso de Raquel en Génesis 30 es un caso paradigmático. Es decir, estos dos aspectos hay que considerarlos a la hora de entender cómo la tradición hebrea entiende la Biblia. Estamos en una cultura de escasez totalmente distinta a una cultura nuestra, que es una cultura marcada por la abundancia, ¿sí? Aquellos que hemos tenido la bendición de vivir en el campo, hemos visto muchas veces cómo la escasez hace tomar decisiones complicadas, ¿sí? Y por otro lado, la amenaza constante de la exterminación del pueblo hace que la vida tenga un valor muy alto, digamos, ¿no? Y negativamente, el rol de la mujer y la identidad de ella simplemente como procreadora. Dicho esto, quisiera resaltar un punto que yo llamo padre, madre y descendencia. Lo que resalta mirar la tradición bíblica es la continuidad que se establece en los diferentes momentos desde la relación sexual misma hasta el nacimiento y el nuevo ser. Es decir, la ciencia hace una pregunta por la discontinuidad.
a partir de cuándo yo puedo empezar a hablar de la vida, ¿sí? Mientras que la tradición bíblica marca una continuidad y enfatiza justamente la continuidad y no esa discontinuidad. Esto lingüísticamente se encuentra en la raíz del verbo yalat, ¿sí? Que significa varias cosas. Entre ellas significa engendrar. Por ejemplo, si usted lee en el texto de Génesis 4:18, aparece este verbo yalat diciendo: Irat engendró a Mehuyael, Mehuyael engendró a Metuyael, etcétera, etcétera. ¿Sí? El verbo que se utiliza para decir engendrar es el verbo yalat. La misma raíz en femenino se utiliza para dar el momento de dar a luz. Es decir, la misma raíz yalat que se utiliza para procrear, se utiliza también para decir que la mujer dio a luz. Y además, la misma raíz yalat como sustantivo, ¿sí?, se designa para nombrar a un niño o a una niña, ¿sí? Entonces, la misma raíz es utilizada en todo el proceso desde el momento justo de engendrar al momento de dar a luz y hasta el momento del niño. Entonces, el uso de esto muestra una continuidad y no una discontinuidad. Paralelamente, si miramos otro término que es la raíz será, que significa sembrar como verbo y como sustantivo significa semilla, es la palabra que se utiliza para semen, ¿sí?, entendiendo semilla como semen, y también se utiliza será para indicar la descendencia, ¿sí? Entonces es concebido el nuevo ser como un fruto, ¿sí?, de su padre. Lo que está detrás de esto es nada más ni nada menos que la concepción de un mundo agrícola, donde el semen es visto como la semilla plantada en el útero, ¿sí?, y que se desarrolla dentro de él, como podríamos decir, se desarrolla una semilla dentro de la tierra, ¿no? Entonces, lo que ambos ejemplos muestran es la continuidad entre el engendrar, el dar a luz y el niño. Hay una serie de eventos indisolublemente unidos. Y cito a un teólogo alemán, Schneider, que dice: la Biblia hebrea comprende el comienzo de la vida como una fase apenas diferenciada de la vida, donde el padre, la madre y el niño se ven en estrecha comunión. La función paterna en la procreación es algo así como la chispa inicial, y junto con las etapas prenatal en el útero y el fin, el nacimiento, forman un todo. Obviamente, la teología bíblica no tenía la información de la cual hoy disponemos para comprender todo el proceso de biogénesis. Sin embargo, tiene una comprensión de totalidad de proceso que no deberíamos perder de vista. Ahora bien, no solo el padre, la madre y el hijo, la hija forman un todo aislado, sino que Dios mismo juega un rol decisivo en el proceso creador. El Salmo 139 y Job 10 son ejemplos claros de esto. El salmista en el Salmo 139, en medio de una búsqueda desesperada por su inocencia, pide ser escrutado por Dios, quien todo lo conoce. Comienza afirmando la presencia y el conocimiento de Dios, frente a lo limitado del conocimiento humano, y su omnipresencia e imposibilidad, la omnipresencia de Dios y la imposibilidad del ser humano de esconderse de Dios. La omnipresencia de Dios llega aún hasta el vientre materno. Por eso el salmista apela a Dios en su búsqueda de inocencia. Los versículos relevantes para nuestra discusión son los versículos 13 a 16, donde se refiere a la presencia divina en el proceso de gestación y con fuertes reminiscencias del mito de Génesis 2:7. Dice así el texto: porque tú formaste mis entrañas, me has tejido en el seno de mi madre, te alabo, porque con temor he sido distinguido.
Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No se escondían mis huesos ante ti cuando era hecho en lo oculto, entretejido en lo profundo de la tierra. Mi informidad vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todos los días formados, y aún no existía el primero de ellos. Aquí el término golem, que yo traduzco aquí como informidad, también puede traducirse como embrión. Luis Alonso Jekyll y Cecilia Carniti explican que tiene el significado de embrión como una especie de tejido enrollado que deberá desplegarse. Entonces, el Salmo 139 habla de alguien que después de una larga experiencia de vida mira hacia atrás y reconoce lo maravilloso de la obra de Dios. Es más, se reconoce a sí mismo como parte de la acción creadora de Dios. No da un momento especial, no señala a partir de cuándo, pero él sabe que viene de Dios. Él es parte de la obra maravillosa y creadora de Dios. El problema justamente que tenemos, problema o bendición, es que la Biblia no es un libro de leyes, aunque tiene leyes, pero aún las leyes mismas están insertas en una narrativa que funciona como una clave de interpretación del texto. Y no tenemos un texto donde defina las cosas, sino que tenemos la alabanza de alguien que en un momento de crisis en su vida puede mirar hacia atrás y puede encontrarse con esa obra creadora de Dios. Y puede encontrar justamente que aún antes Dios está presente en su vida y por eso estará presente ahora en su clamor. El otro texto es el texto de Job, capítulo 10, versículo 8 a 12, que dice: tus manos me han dado forma y me han hecho, y ahora de a una te das vuelta y me devoras. Acuérdate pues que como arcilla me formaste y al polvo me harás volver. ¿Acaso como leche no me derramaste y como queso me cuajaste? Con piel y carne me cubriste y huesos y tendones me tejiste. Vida y misericordia me concediste y tu presencia mantuvo mi aliento. Dios aparece como el sujeto de todos los verbos de los versículos 9 a 11. Desde el seno en que toma consistencia en el seno materno y luego se va cubriendo con piel y carne y se tejen, el mismo verbo que en el Salmo 139, se tejen huesos y tendones. La presencia de Dios es palpable, presencia que continúa y sostiene la vida. Entonces, estos dos relatos puestos en boca de personas de fe en situaciones extremas e inclusive ante el riesgo de su propia existencia, se vuelven a Dios y se maravillan con su presencia protectora y cuidadora, desde aún antes de su gestación en el vientre materno. El vientre materno, en lo oculto, entretejido en lo profundo de la tierra, es el ámbito necesario para que se desarrolle este proceso multidimensional donde va madurando la vida con su genética, su biografía, su contexto social. Es el vientre materno donde Dios actúa y manifiesta su gracia creadora. Adelantando la conclusión, la pregunta dominante de la ciencia por el cuándo no es relevante en la Biblia hebrea. No he podido encontrar una sola referencia a ese aspecto. Más importante sí es resaltar desde dónde viene la vida, quiénes y cómo participan en ella. Y acá creo que es importante también resaltar que no se puede equiparar la realidad presente con la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces hay una tendencia a explicar una realidad existente como la voluntad de Dios. ¿Sí? Y me parece que ahí es importante hacer una distinción, porque si no caeríamos en justificar toda situación
presente como voluntad de Dios, cuando en realidad muchas veces oramos a Dios para que Dios transforme esa situación que consideramos dolorosa, injusta o como fuese. Ahora bien, hay un texto, hay una ley, en Éxodo 21-25, donde este proceso de maduración es interrumpido. La legislación de Éxodo 21-22-25 hace pensar que un no nacido no tiene el mismo estatus que el ya nacido, y por tanto establece una distinción entre una o uno y otra. Esta ley incorpora una nueva situación en la que se viene legislando desde 21-18. Se trata de las acciones a tomar cuando una mujer embarazada resulta golpeada en medio de una disputa entre hombres. La parte relevante era de los versículos 22 a 23, que dicho sea de paso, no está exenta de complicación y harían falta 5 conferencias para discutir solamente los problemas de entender esos 2 versículos bíblicos. El texto dice así: y si pelean unos hombres y golpean a una mujer embarazada y sale su bebé y no hay daño, será penado según imponga sobre él el señor de la mujer, y dará según los jueces, pero si hay daño dará vida por vida. ¿Qué es lo que dice el texto este? Hay quienes hacen referencia a este texto entendiendo, 2 hombres están golpeándose por accidente, es decir, no voluntariamente, aunque hay algunos que insisten que tiene que ser voluntariamente para que se produzca esto, golpean a una mujer embarazada, ¿sí? Y acá tenemos la dificultad, porque hay algunos que dicen que el texto se refiere al niño o a la niña, es decir, que se produce un aborto, y hay otros que afirman que se refiere exclusivamente a la mujer. Entre todas uno tiene que optar. Cornelio Houtman, que es un biblista holandés, explica con claridad lo siguiente. En primer lugar, enfatiza que este texto no trata sobre lo correcto o no del aborto. Ese es otro tema y para la conferencia próxima. Y en segundo lugar, señala, el pasaje no trata tampoco de un nacimiento prematuro. Si el niño nace vivo, el esposo de la mujer no sufre ninguna pérdida. Lo que se asume es que el feto muere. Y por lo tanto, si el feto muere, si esta interpretación es correcta, en el caso que el feto muera hay una multa cuantificada en dinero. En cambio, si la mujer es quien muere, se cobra vida por vida. Si esta lectura es correcta y en el marco de lo que venimos diciendo, este texto rectifica la visión de proceso que venimos desarrollando, pues la muerte del feto corta un proceso que aún no ha culminado. La Septuaginta, que es la traducción del texto hebreo al griego en el siglo III a.C., ya introduce en este texto la visión griega y hace una distinción con fines legales entre el feto no formado y el feto formado. Si el feto está no formado, es una multa. Si el feto está ya formado, es vida por vida. En síntesis, lamento decepcionarlos. Claridad ninguna. En realidad, preguntas para enriquecer la cuestión, pero insisto, la Biblia hebrea no señala, ni busca, ni está interesada en señalar un momento preciso del comienzo de la vida humana, sino que ve la vida como un proceso continuo y progresivo, en donde el nuevo ser paulatinamente va adquiriendo su humanidad en un proceso múltiple de desarrollo. Por eso la ley de Éxodo 21-22, en el texto masorético, mantiene alguna gradación, pues el proceso se ve interrumpido y no alcanza su maduración definitiva. Ahora bien, en todo este proceso, Dios no es quien completa lo iniciado por los seres humanos,
sino que su actividad creadora engloba y trasciende lo humano. Y quisiera cerrar con un texto de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5, que dice: así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Brevemente, entonces, mi idea, y me tuve que esforzar para no entrar en los temas que siguen, porque de alguna manera me veía casi tentado a dar mi punto de vista sobre los otros temas, pero les dejo la tarea esa a los demás hermanos y hermanas que seguirán después. Quiero darles las gracias también al doctor por su ponencia, y esperamos juntos seguir dialogando y encontrando puntos de contacto y puntos de trabajo, y también puntos de disenso, ¿por qué no? Muchas gracias. Yo creo que podemos estar muy contentos por lo que nuestros ponentes nos han propuesto esta noche, desde miradas y perspectivas tan diversas, ¿no es así? Pero que nos acercan de alguna manera a la tarea común de poner estas cuestiones en deliberación, el origen, el inicio de la vida humana, en la perspectiva de la fe, en la perspectiva de una multiplicidad de acercamientos a los debates. Por eso hemos llamado jornadas interdisciplinarias, porque nos interesa justamente aportar con distintas miradas y con distintas aproximaciones. En ese sentido, yo personalmente quiero subrayar esto antes de invitarlos a ustedes a tomar parte activa en esta propuesta de diálogo y de reflexión. La idea ahora es que abramos la posibilidad de acercar preguntas, observaciones, con la posibilidad de ser lo más concretos y concisos posible, porque vamos a hacer un esfuerzo para volver a casa también en el horario que originalmente está estipulado, que es las 22. Así que con libertad, animarse y aportar al crecimiento y al debate en conjunto. Los invito a tomar la palabra con preguntas, comentarios. Quería agradecerle la ponencia. Hace poco en el Vaticano hubo un encuentro de la Academia Pontificia por la Vida y un ponente expuso algo, digamos, en esta línea, pero no en este sentido que usted dice, ¿no? Lo cual me parece un aporte muy, muy enriquecedor. A mí me hizo mucho bien. Pensaba, hay un texto de 2 Macabeos 7, donde está la madre de esos 7 hijos que van torturando, ¿no? Y en el último de los hijos, la madre vincula 2 temas que, al menos para nosotros, son muy importantes en teología, que tiene que ver con Dios, que creó todas las cosas de la nada. Es la primera vez que se menciona la creación ex nihilo explícitamente, y también el inicio de la vida. A ver, no tiene la precisión científica, ¿no? Pero digo, quizás ese texto sería un texto interesante en el sentido de buscar en Dios el inicio de la nada y el inicio de la vida humana.